Hola, que Dios les bendiga, les saluda su hermana Lucy. Es un placer poder saludarles, poder bendecirles. Espero estén muy bien, que la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes. Les informo que estaré compartiendo la palabra de Dios a través de YouTube. Como algunos de ustedes saben, desde que comenzó esta pandemia, pues he venido haciendo videos, grabando audios y enviándolos a mis contactos, a mis hermanos de la iglesia. Pues debido a esta situación no podemos congregarnos, pero es que eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de compartir la palabra del Señor. Y pues nada, he decidido hacerlo a través de YouTube para que usted tenga un acceso mucho más fácil. Y en esta ocasión yo quiero hablar en Mateo capítulo 14, verso del 26 al 30. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Vemos qué interesante. Cuando nosotros mantenemos la mirada puesta en Jesús, podemos hacer cosas sobrenaturales. Pero qué tremendo cuando desviamos la mirada de Jesús. Pedro fue un hombre con un temperamento bastante fuerte, pero es alguien de quien nosotros podemos aprender muchísimo, pues Pedro fue también quien tuvo la revelación de que Jesús era realmente Cristo. Y tiempo más tarde, también es Pedro quien niega 3 veces a Jesús. Como le digo, un personaje lleno de matices, con altibajos, pero alguien del cual nosotros podemos aprender, pues es un hombre que tuvo muchísima fe. Imagínense que cuando él ve al Señor andar sobre las aguas, es él quien tiene el valor de decirle que mande que él vaya hacia él. Entonces, como vemos, cuando Jesús aparece a estos discípulos, ellos están pasando una situación bastante difícil, porque hay una gran tempestad. La barca donde ellos van está a punto de hundirse, porque dice la palabra que el viento era contrario a la dirección que llevaba la barca y estaban a punto de hundirse. Cuando de repente aparece Jesús en medio de la nada, allí en la oscuridad, aparece caminando sobre las aguas. Es natural, es comprensible que los discípulos se asusten y digan: es un fantasma. Pero de repente Jesús les dice: no temáis, yo soy. Entonces, ¿qué nos recuerda yo soy? ¿Cómo se presentaba Jehová en el Antiguo Testamento como el gran yo soy? En otras palabras, Jesús les dice: yo soy. Dios mismo es Jesús. Entonces, pero bueno, ese es otro tema, pero es interesante ver cómo nuestro Señor se presenta ante sus discípulos, ¿verdad? Y viene Pedro y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro va. Durante Pedro va y tiene la mirada puesta en Jesús, todo está bien, camina sobre las aguas, pero de repente Pedro ve el fuerte viento, ve la tempestad y comienza a hundirse. ¿Cuál es el punto? ¿A qué quiero llegar? Que muchas veces nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús, pero de repente, debido a la situación, debido a los problemas, apartamos la mirada de Jesús, desviamos la mirada hacia el problema, y es ahí donde sentimos que comenzamos a hundirnos. Y es que en este tiempo es de repente como fácil desviar la mirada de Jesús, porque déjeme decirle que en aquel tiempo los discípulos estaban pasando por una tempestad muy similar. Nosotros hoy en día estamos pasando también por una tempestad, esta pandemia, estamos en nuestras casas, la situación se torna bastante difícil y de repente es tan fácil desviar la mirada de Jesús y ponerla en el problema. Pero ¿qué le pasó a Pedro cuando decidió ver el problema? Se hundió. Eso pasa muchas veces si nosotros vemos el problema, porque nosotros como hijos de Dios debemos tener la mirada siempre en Jesús, en el blanco perfecto, porque Él es la solución a los problemas. Pero pasa que no solo los problemas los que muchas veces hacen que desviemos la mirada de Cristo, sino también hoy en día
las redes sociales, usted sabe, todo lo que está a nuestro alrededor, tantas cosas, programas de televisión nocivos que de repente son programas de televisión vacíos o son información en redes sociales vacía. ¿Qué quiero decir con esto? Que son cosas que no aportan nada bueno para nuestra vida, que incluso nos inducen a adoptar una personalidad diferente a como somos nosotros, nos inducen a imitar cosas que no le agradan al Señor. Y es tan fácil porque estamos rodeados de todo eso. Muchas veces son personas que no aportan nada positivo a nuestra vida, pero sí aportan cosas negativas. Entonces, de repente es fácil apartar la mirada del Señor y ponerla en redes sociales, en programas de televisión que no son buenos para nosotros. Es fácil. Y cuando acordamos viene el enfriamiento espiritual. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo es que dejamos de orar, cómo es que ya no leemos la palabra como antes, cómo es que ya no adoramos al Señor como lo hacíamos antes. Y de repente dirá alguien, no, es que ya no me estoy congregando. Hermano, hermana, nada tiene que ver el que nos estemos congregando o que no nos estemos congregando. Yo sé que es bien importante el estar reunidos en una iglesia y yo no digo que eso no vaya a pasar. En el nombre de Dios, muy pronto todos estaremos allí en una iglesia reunidos, abrazándonos y en una comunión con el Señor. Pero mientras tanto, no debemos permitir que haya ningún enfriamiento espiritual. No debemos permitir que estas redes sociales que nos están bombardeando con información a veces que no es buena, no digo que siempre, porque hay información buena, pero así hay una información que no nos conviene, y entonces es tan fácil muchas veces empezar a leer algo y terminar diario viendo cosas que no nos convienen y apartándolo de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y de repente viene, como les dije, el enfriamiento espiritual, que es cuando nosotros ya no oramos y nos parece normal pasar un día sin orar, un día sin leer la Biblia, cuando antes lo hacíamos de continuo, lo hacíamos a diario, y es tan fácil ya no adorar, y es algo como que se nos está haciendo costumbre muchas veces. Entonces yo le animo que si ese es el caso, no permita que su mirada se desvíe hacia lo malo, no permita que las cosas malas lo distraigan del propósito que Dios tiene para su vida. Nosotros podemos nuevamente retomar el camino, digo, si este fuera el caso, retomar el camino nuevamente y ponernos en comunión con el Señor. Somos inteligentes nosotros y podemos darnos cuenta cuando algo anda mal. Si nosotros sabemos que antes pasábamos más tiempo leyendo la palabra y ahora ya no nos acordamos, en el día pasa un día, 2 días y no leemos la palabra y nos sentimos cómodos, algo anda mal, algo no está correcto. Si antes orábamos seguido y de repente hoy pasa un día y ya no oramos, es tiempo que nos demos cuenta, algo no está correcto, creo que este programa o creo que determinada cosa me está quitando el tiempo que yo le dedicaba al Señor. Entonces es tiempo de alejarnos de esas cosas y volver al Señor, a poner la mirada en el blanco perfecto que es Jesús, y de esa manera no vamos a hundirnos espiritualmente, de esa manera vamos a hallar la solución a los problemas que estamos viviendo. Recuerde, Cristo nos ama, Cristo tiene un propósito para nosotros, Cristo quiere llevarnos a un nivel más alto espiritual. El Señor quiere que todo a nuestro alrededor esté bien, pero para eso debemos confiar en Él y de ninguna manera distraernos, de ninguna manera apartar la mirada de Él, pues como vemos, Pedro se estaba hundiendo, nosotros también. Es muy fácil que espiritualmente nos hundamos al apartar la mirada de nuestro Señor Jesús. Entonces yo le animo y le invito a seguir adelante. No se desanime, un día va a poder congregarse en el nombre de Jesús. Yo creo que así va a ser. Vamos a poder congregarnos nuevamente, pero mientras tanto no permita que llegue un enfriamiento espiritual a su vida. Mantenga su mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor.